Bueno, para nosotros es un gusto, un auténtico privilegio contar hoy con la participación de la profesora Aura Marina Valera. La profesora Aura Marina, durante el tiempo que el IGE lleva de funcionamiento, ha sido una profesora destacada, siempre obteniendo las más altas calificaciones en las evaluaciones de los cursos que ya ha tenido la gentileza de facilitar en nuestras instalaciones. Ella es licenciada en educación, mención planificación de la educación en la Universidad Central de Venezuela, de allí que evidentemente para nosotros era lógico que surgiera la empatía, ¿no? Dada esa mención. Coach certificado por Newfield Consulting, tiene una certificación como Master Coach, estudios en psicología positiva, consultora gerencial organizacional y conferencista con experticia en actividades grupales y bienestar organizacional. Fíjense, en este momento tenemos algo más de 40 personas en la sala. La profesora ha participado en actividades pues, que ha sumado un conjunto superior pues, a las 10.000 personas que han asistido a sus actividades. Tiene amplia experiencia en implementación del esquema de gestión de recursos humanos basada en competencia. Tiene como intelectual pues, un modelo que se denomina Sistema Integral de Gestión de Talento Humano, validado por el Instituto Internacional de Formación Empresarial. Pero además de esa experiencia y de esa generación de productos teóricos, tiene una importante, una relevante trayectoria en el campo profesional, laborando pues o siendo consultora de empresas de prestigio, como por ejemplo Seguros Mercantil, la empresa Folar, FENSA, el Banco del Caribe y otras organizaciones importantes para el desarrollo del país, como por ejemplo el Banco Central de Venezuela, además de firmas líderes en su rubro, como por ejemplo en su momento, como por ejemplo acumuladores Duncan. De manera que por eso para nosotros constituye un verdadero privilegio tener la oportunidad de escuchar la disertación de la profesora, que además nos va a tratar un tema de palpitante actualidad. En otras palabras, debemos aprovechar esta oportunidad de una profesional con trayectoria laboral relevante, dándonos una mirada a este tema que pudiéramos decir que es de actualidad, que efectivamente es reciente. De manera que, sin más nada que decir, nosotros dejamos en el uso de la palabra a nuestra distinguida invitada, la profesora Aura Marina Valera. Profesora, la escena es suya. Todo un privilegio. Muchas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias. Bueno, lo primerito que quiero hacer, porque me complace muchísimo estar aquí esta tarde compartiendo con todos ustedes, es darle las gracias por esta invitación al profesor Adalberto, a este equipo maravilloso de colaboradores, en tu persona, Gustavo, Soribé, Oriana, Kelly. Gracias, muchísimas gracias. Pero también quiero agradecer a la audiencia y ojalá que este tema los enamore tanto a ustedes como a mí. Yo estoy enamorada de este tema, en verdad me parece que es un refrescamiento, una delicia en materia gerencial, sobre todo poder articular y sobre todo poder llevar a cabo todas estas cosas. Entonces, bueno, vamos a comenzar con este tema que es apasionante. No sé, Gustavo, si... Ok, excelente, Gustavo, muchísimas gracias. Me leíste el pensamiento. Okay. Influencers organizacionales. A ver, fíjense bien. Cuando hablamos de este tema, que parece, o sea, puede sonar en mucho bastante novedoso,
A mí me gusta siempre comenzar con este pensamiento de John Maxwell, y todo lo que vamos a estar hablando hoy está muy fundamentado en sus escritos y en la profundización que ha hecho él en relación a los enfoques novedosos del liderazgo. Y él dice que todo el mundo influye a otras personas, no importa quién o cuál es su trabajo, no importa. Siempre influimos en alguien o en algo. Así que con esta apertura, con este inicio, con esta entrada, les digo, bueno, vamos a comenzar a trabajar nuestros niveles de conciencia en quienes hemos nosotros podido ejercer una influencia adecuada. Estoy segura que muchísimas personas. Ok, vamos a la otra lámina. Y, a ver, también la referencia que también me gusta comenzar con esto. Vamos a la otra lámina, Gustavo, por favor. Me gusta siempre comenzar con esta referencia. Yo los invito a que mientras vamos hablando, ustedes vayan pensando. ¿Qué personas recuerdan ustedes como la persona que ha sido más influyente en la vida de ustedes en general? Pero también pudiera ser, ¿qué personas recuerdan ustedes como la más influyente en su vida profesional, laboral? Pero a ver, ¿qué hizo esa persona para que mereciera que ustedes los tengan como una referencia? ¿Fueron sus sugerencias? ¿Fueron sus actuaciones, su modelaje? ¿Fue su acompañamiento? ¿Qué otros aspectos realmente tuvieron impacto en ustedes que los hizo tener esa persona siempre presente como un referente fundamental para que ustedes lo recordaran siempre? Ok. Vamos a la otra lámina, Gustavo. Y en esto, a ver, fíjense bien, siempre ha habido personas influyentes. Por ejemplo, este señor lo reconocemos perfectamente bien, ¿verdad? Este señor Albert Einstein, wow, o sea, probablemente él nunca se imaginó todo el impacto que él iba a generar en las generaciones posteriores, hasta el día de hoy. A ver. Este señor, ¿quién no lo reconoce por su gestión? Fíjense, en el ámbito político y socioeconómico, diría yo, social de su país. Vamos a irnos pasando todos, Gustavo. Por Dios, la Madre Teresa de Calcuta. Bueno, este señor para mí ha sido una influencia, yo no sé si para ustedes, pero para mí bueno, es de mis preferidos, realmente. Y así como él, imagínense, de mi época de juventud también, ¿qué les parece? Esto fue un ícono, una referencia. Ok. Más recientemente, Jennifer López. Más o menos por allí, también reciente, Shakira. Pero tenemos otros influencers también. Por ejemplo, este chico, Nick Vujicic, que es una persona que nació sin extremidades inferiores y superiores y es un fenómeno de la motivación mundialmente. Es decir, una persona que ha generado impacto en generaciones también, sobre todo en los más jóvenes, ofreciendo una referencia de lo que uno puede hacer pese a las dificultades. Ok, seguimos. En otro ámbito, esta chica venezolana, Mariale Simpatuque, una influencer, está radicada actualmente en Estados Unidos, es venezolana, un orgullo venezolano, y está reconocida ya por muchos países. Bueno, la cantidad de seguidores que tiene es una cosa impresionante. Y por último, pero no porque sea el último influencer, sino de los que quise compartir con ustedes, por supuesto, Mark Zuckerberg, que a quien no nos cambió la vida con esa maravilla que generó Facebook. Y bueno, es decir, señores, todo el tiempo a través de la historia ha habido siempre personas que de alguna manera se han constituido en influencers, lo decidan o no lo decidan. Probablemente los influencers
que los jóvenes siguen actualmente, probablemente con una intencionalidad. Pero, por ejemplo, tenemos otro, como el caso de la Madre Teresa de Calcuta, que generó influencia y solo ella tenía, de alguna manera, un objetivo de apoyo, de solidaridad con los más desfavorecidos, etcétera, pero generó un impacto. Tuvo definitivamente muchísimos seguidores. Entonces, pareciera que esto se da, que es un fenómeno que tiene que ver con nosotros los seres humanos y que decidamos o no, pues siempre va a estar presente y siempre va a ser posible. Ok, seguimos, Gustavo. ¿Qué significa entonces esto? A ver, fíjense bien. Este señor, que estoy segura que todos lo conocemos, Stephen Covey, autor de los 7 hábitos de la gente altamente eficaz, liderazgo centrado en principio, y de el 8º hábito, nos dice cosas como lo siguiente, haciendo referencia a lo que es la influencia. Vamos a pasarlas todas, Gustavo. Cualquier persona que haya ejercido una profunda influencia en otras personas, bien sea en personas, instituciones o en la sociedad. Cualquier padre que haya tenido una influencia intergeneracional. Quien quiera que verdaderamente haya hecho un camino para bien o para mal, todos, después de haber estudiado todas esas características, han tenido en común 3 atributos fundamentales. Vamos a pasarlo, Gustavo. Esos atributos son 3 y tienen que ver con visión, disciplina y pasión. Vamos a pasar. Ok, significa entonces que toda persona que ejerce influencia en otro, pareciera que previamente tenía un objetivo. Ese objetivo no necesariamente era acumular muchos seguidores, pero había un objetivo. Son personas que siempre fueron consecuentes y disciplinados en hacer lo que tenían que hacer. Y por último, desbordaba la pasión, es decir, creían, eran los primeros creyentes de sus filosofías de vida, de la esencia, de la tesis que fundamentaban. Y esto se ve y se es capaz de observarse frecuentemente. Ok, seguimos, Gustavo. Ok, entonces, ¿qué es eso de la influencia? Influir es la habilidad de ejercer poder en cualquiera de sus formas sobre alguien. Y aquí quiero comenzar ya a irle dando forma a esta disertación con varias cosas. Primero, es una habilidad. ¿Qué significa eso? Que es desarrollable. Efectivamente, hay personas que nacen con una propensión a que les es más sencillo, más fácil influir en otros, pero al final lo podemos desarrollar como habilidad, lo podemos trabajar. Y el otro tema tiene que ver con el ejercicio del poder. Y todos sabemos que el poder es un continuum que tiene como 2 extremos. Por un lado está la autocracia y por el otro lado está más bien el inspiracional. Quizás la influencia a la cual nos estamos haciendo referencia se circunscribe más en términos medios de potenciar en el otro todas sus posibilidades y también propiciar, inspirarlo para que pueda aparecer ese ser humano maravilloso que todos constituimos y que todos somos de alguna manera. Entonces, influir es una habilidad para ejercer poder en el otro y de alguna manera generar o propiciar algún cambio que esté previsto. Ok, continuamos, Gustavo. Ok, por el otro lado, el mismo Stephen Covey nos dice en su libro El 8º hábito, que tiene que ver con la escucha, que, a ver, escuchar implica tener desarrollada esa voz interna que es capaz de poder compartir con otros para que otros puedan ser capaces de hacer lo propio, es decir, identificar su propia voz, sacarle provecho a lo que son como individuos y que cada persona pueda ser capaz de expresarse en su mejor versión porque tiene capacidades que son irrepetibles, es decir, cada ser humano es una creación con muchísimos atributos, con muchísimas posibilidades y lo único que debe ocurrir es que podamos ser capaces de poder ofrecer
esas posibilidades, explotarlas y ponerlas al servicio de causas nobles en el ámbito organizacional, también en otros ámbitos vitales, pero en este momento lo estamos circunscribiendo al ámbito organizacional. Ok, vamos, continuamos, Gustavo. En este sentido, entonces, bueno, influir, ¿qué significa? Bueno, producir en una persona o cosa determinados efectos a cargo de otra persona, definitivamente. Y hoy está muy de moda esto del influencer, que son personas mayoritariamente jóvenes. También vemos algunos influencers no tan jóvenes, pero mayoritariamente jóvenes, que son personas que cuentan con cierta credibilidad en algún ámbito de su vida, en algún ámbito X, y que a través de la influencia de las redes sociales, pues potencian eso que tienen que transmitir y de alguna manera lo convierten, se convierten ellos en prescriptores de marcas. Es decir, son personas que entonces pueden apoyar a los diversos ámbitos vitales en los cuales nos encontramos y que pueden hacer o convertirse en una referencia para el segmento poblacional al cual llegan o al cual, cuyo objetivo es llegarle pues, a esos segmentos poblacionales. Seguimos, Gustavo. En este sentido, lo que vamos a estar haciendo es una mirada, vamos a ir pasándolas todas estas, Gustavo, una mirada rasante en relación a qué es eso de un influencer organizacional, cuál es el proceso de la influencia organizacional, cuáles son las características del influencer, cómo puede hacer para lograr esto y adicionalmente, cuáles pudieran ser, vamos a pasarlas todas, Gustavo, y cuáles pudieran ser como las herramientas que debería considerar una persona para tener un espectro mucho más integral dentro de su formación. Entonces, teniendo esto claro, vamos a ir pasando pues, por estos aspectos que luego al final ustedes pueden formular sus preguntas vía chat para poder interactuar. Ok, seguimos, Gustavo. A ver, fíjense bien, lo primerito, ¿qué es un influencer organizacional? Es toda persona que se haya esforzado por mantener credibilidad por algún conocimiento experto o forma de hacer algo que lo diferencie del resto, que haya dado clic en una necesidad y que sobre todo por reflejar un comportamiento ético va propiciando que sus resultados sean potenciados por la conexión de redes organizacionales con fines específicos. Aquí quiero hacer también como varias acotaciones. Primero, que se haya esforzado, es decir, es una persona que ha trabajado, bien sea el hecho de hacer las cosas bien, el hecho de querer ser una referencia para un grupo de personas, el hecho de querer mantener un comportamiento ético con unos principios impecables. Eso determina de alguna manera esto. Y por el otro lado, la potenciación a través de las redes organizacionales no está referido solo al uso de las redes sociales, sino también a las redes humanas o comunidades, perdón, que en este momento son muy importantes establecer en las organizaciones. A los efectos de ¿qué? De que se puedan lograr fines particulares con los cuales, bueno, es importantísimo convivir y que imagínense ustedes cuando una organización descubre que tiene toda esta potencialidad interna, la cantidad de cosas que puede hacer. Ok, seguimos, Gustavo. Si ustedes me preguntaran, a ver, ¿qué competencias entonces debería tener ese ser humano? Bueno, debe ser una persona, bueno, con una serie de competencias que las va desarrollando a lo largo de su desarrollo y a lo largo de su puesta en práctica de todas las acciones que de alguna manera va emprendiendo. Por ejemplo, bueno, escucha activa, manejo emocional, flexibilidad, manejo de la diversidad. Pero fíjense, cuando uno ve dentro de una organización, los influencers, se da cuenta que estos aspectos como competencias, pues la mayoría de ellos está presente y las cosas que tienen por desarrollar también se va dando en la medida que van poniendo en ejecución los diversos proyectos que pueden estar ejecutando y que pueden estar poniendo en la práctica.
Ok, Gustavo, seguimos. Ok, ¿cómo se da la influencia? La influencia, de acuerdo a lo que se ha venido estudiando, se da por etapas. Hay una primera etapa que es modelaje. En esa etapa, ya vamos a ver un poquito con más detalle, comienza, yo diría, que el despertar de todo esto. Posteriormente, la etapa de motivación, de tutoría y al final de multiplicación. Pero hay otros autores, vamos a pasar, Gustavo, que han hecho también referencia a algunas características o etapas de la influencia. Vamos a pasar, ok. Por ejemplo, mencionan, bueno, la etapa de despertar, la etapa de motivar, la etapa de ejecutar y la etapa de sostener. Vamos a pasar brevemente por todas ellas para dar una mirada rasante de lo que esto significa y que ustedes se lleven con ustedes lo importante de cada una de estas etapas. Vamos a continuar, Gustavo. Ok, la etapa de modelaje tiene que ver con, pues, yo diría, cuando ponemos a nivel consciente, en el aquí y en el ahora, que soy una persona que puedo estar ejerciendo influencia en el otro, y que probablemente otros van a hacer no lo que yo les diga que hagan, sino lo que ellos ven que yo haga. Fíjense que es más potente y más poderoso lo que puede hacer una persona que tiene, se relaciona conmigo en el ámbito organizacional, podría ser más potente que haga lo que ve que yo haga a lo que yo le diga que haga. Así como, por ejemplo, en la etapa de despertar también, que entonces allí ya una vez consciente de que puedo ejercer influencia en otras personas, entonces como despertar ese sentido de urgencia, crear alianzas para poder sostener esa coalición en un cambio que puede ser, vamos a ver luego, destinado a cualquier proyecto que como organización puede emprender. Vamos a la otra lámina, Gustavo. Luego la etapa de motivación es eso. Es decir, una vez que ya estoy consciente de la potencia que esto tiene, es como animar a las personas, comunicarnos con ellas, establecer contacto con ellas desde lo humano, desde el ser de esa persona, para crear puentes sinceros, honestos, cuya base fundamental es la confianza. Fíjense que si no hay confianza, no voy a dar lo mejor de mí. Entonces el influencer tiene que ser una persona que, si hay una característica que tiene que tener fundamental, es esa vinculación y conexión con otros seres humanos para poder obtener de ellos lo mejor que pueda. Vamos a pasar a la otra lámina, Gustavo. Ok, luego la etapa de tutoría, fíjense que entonces aquí ya comienza a ver como una diferenciación. Una vez que la persona está motivada, es como la tutoría implica ayudarlos a desarrollar todo el potencial. Allí sí, por ejemplo, si una persona necesita un apoyo particularizado, entonces allí sí es como ir llevando de la mano. Ya vamos a ver una de las características que es navegar por el otro. Vamos a ver cómo entonces el influencer puede ayudar a esa persona, asistir a una reunión para ver cómo la conduzco, manejar un conflicto para ver cómo lo hago y que esa persona esté mirando cómo lo hago. También dejar que la persona lo haga de manera individual, pero siempre con el apoyo y el acompañamiento del influencer. Y luego la parte de ejecutar, entonces ya en esa misma etapa de tutoría, es que en la acción, haciendo que las cosas ocurran, es que puedo saber dónde están las barreras, dónde están tus dificultades y también celebrar esos resultados tempranos, esos logros que es indispensable porque se constituyen en reforzadores de confianza para la persona que está justamente intentando reforzar este aspecto fundamental en la vida de todo ser humano para poder dar lo mejor de sí. Ok, pasamos a la otra. Y por último, a ver, fíjense, una vez que ya pasamos la etapa de modelaje, la etapa de motivación, estamos en permanente tutoría, entonces, bueno, ya es pasar el testigo, es dejar que esa persona que se desarrolló
multiplique, porque a su vez esa persona puede hacer lo propio. Es decir, fíjense que la importancia de esto, entre otras cosas, es que esto tiene un efecto multiplicador. Y qué bueno que en una organización existan muchos influencers que tengan roles de liderazgo o no, puedan ser definitivamente agentes inspiradores para hacer que muchas personas puedan expandir lo mejor de sí. Es decir, son influyentes positivos, influyen en la vida de otras personas, no solamente desde el punto de vista organizacional, sino a nivel personal. Pero qué bueno que una organización pueda institucionalizar esto como cultura para lograr obtener lo más que pueda de la mayor cantidad de personas en un tiempo prudencial. Teniendo estos 4 momentos claros, entonces vamos a ir ahora al otro aspecto. Vamos a pasar a la otra lámina, Gustavo, por favor. Y tiene que ver con los roles. Fíjense que si una organización desarrolla esta influencia, vamos a pasar todos los roles de una vez, Gustavo, por favor. Una persona considera una organización, el establecimiento de esto dentro de la organización puede tener varios tipos de influencers. Y aquí nos vamos a encontrar, y luego lo vamos a ver en la próxima lámina, ya en términos gráficos, cómo puede ir desde un rol nuevamente más directivo hasta un rol mucho más inspiracional, mucho más participativo. Es decir, puede ir desde un rol experto hasta un rol de hacedor de realidades. Los roles que están señalados acá y que ustedes están viendo escritos en letra color rojo, significa que son los roles más vinculados a lo que significa el asumir más la responsabilidad del influencer. Es aquí donde probablemente en algún caso la responsabilidad del hacer está en manos del influencer, pero también pudiera ser que comience a dejar que ya sus seguidores o las personas sobre las cuales va a ejercer influencia puedan hacer cosas. Entonces ahí tenemos el rol de experto, de especialista, de revelador, de abogado del diablo, que es un rol absolutamente importante porque es como cuestionar un poco los acuerdos que se dan como preestablecidos y siempre formular preguntas reveladoras que van a dejar en evidencia si habíamos visto todas las aristas en relación a lo que estemos trabajando, hasta el rol colaborador. Y encima de la línea azul, entonces están los roles mucho más vinculados a lo inspiracional, donde la participación definitivamente del grupo es fundamental. Entonces está el rol capacitador, el rol inspirador y motivador, el rol potenciador de posibilidades y el hacedor de realidades. Es decir, ahí nos vamos a encontrar entonces con la suma de todas las capacidades que se han venido desarrollando en un grupo de trabajo para permitir que ellos luego se desarrollen y puedan ellos ejercer influencia a su vez en otros grupos. Vamos a pasar los 3 roles que se dan aquí de liderazgo, Gustavo, por favor. En este sentido, vamos a tener como 3 miradas del liderazgo. Y fíjense que una de las cosas importantísimas en esto es como reforzar los 3 roles de líder. Acá creo que no se ve, pero el primer rol de liderazgo es el liderazgo de la posición. Es decir, tú eres gerente de finanzas y bueno, tu rol de liderazgo de la posición de alguna manera hace que te comportes como experto del área, etcétera, etcétera. Pero hay un rol intermedio que es el liderazgo de la productividad, donde lo que tú estás haciendo fundamentalmente es haciendo que se trabaje sobre la base de la creación de valor fundamentalmente. Y ahí tienes que inspirar a las personas para que aparezcan maneras diferentes e innovadoras, hasta llegar al liderazgo de la relación, que está absolutamente vinculado con las tendencias nuevas y con los nuevos enfoques de liderazgo y con todas estas tendencias de transformación digital y de herramientas novedosas que vamos a hablar de ellas un poquito más adelante. Es decir, si ustedes me preguntaran, el influencer puede tener un rol de experto, pero lo ideal sería que el influencer sea capaz de transitar todos
roles en un momento determinado y que de alguna manera pueda aportar lo que la organización en un momento determinado requiere. Recordemos lo siguiente, fíjense bien, estamos en un momento de transición decisivo donde efectivamente el rol del liderazgo cambió, ¿no? A mí no me cabe la menor duda, o sea, probablemente ninguno de nosotros sepa cómo van a ser las organizaciones post pandemia, pero lo que sí estamos claros es que hubo un cambio y que probablemente ese cambio va a requerir que el enfoque del liderazgo sea diferente, sea centrado mucho a nivel de la interconexión con las personas, donde el líder deje su rol de control por un rol mucho más participativo, más inspirador, donde propicie que la gente de alguna manera pueda dar lo mejor de sí. En consecuencia, si una persona es capaz de transitar todo este continuo con estos diversos roles, pues le va a ser más sencillo que la persona que se ancló en los roles de control tradicionales, donde los enfoques tradicionales, pues definitivamente, sobre todo con las nuevas generaciones, no están calzando mucho. Las nuevas generaciones manejan mucha información, están muy actualizadas en relación a lo que está aconteciendo en el mundo. Y eso hace que de alguna manera ese nivel de conciencia se comience a profundizar y que de alguna forma pues las cosas vayan dando un cambio vertiginoso e importante. Vamos a pasar a la otra lámina, Gustavo, por favor. Ok, en este sentido, entonces, brevemente, quiero compartir con ustedes un camino de cómo hacerlo. No significa que este sea el único, es un camino para poner en práctica, por ejemplo, la ejecución de un proyecto a través de influencers. Y lo primerito es construir una estrategia de comunicación dependiendo del objetivo. Es decir, lo fundamental como tema inicial es definir el objetivo. Es decir, es reforzar valores organizacionales, es trabajar imagen corporativa, es difundir mensajes importantes, es influenciar en temas técnicos operativos, es instalar rasgos culturales, es trabajar liderazgo o sencillamente es hacer que aparezca lo mejor de la gente para que todo el mundo sea capaz de aportar. O sea, el primer desafío de esto, de la implantación de este esquema, tiene que ver con definir objetivos, definitivamente. Pasamos a la próxima lámina, Gustavo. Ok, a la otra. Lo segundo tiene que ver con conocer el público objetivo. Es decir, si yo tengo, dependiendo de cuál es mi objetivo, a quién le quiero llegar, para poder generar una estrategia comunicacional adecuada y poder hablarle a ese segmento poblacional en el lenguaje que debo hablarle. Hacerlo, debo tener información. Usualmente las organizaciones tienen manejo informativo de las personas que integran la organización, y si que le quiero llegar a un determinado segmento, yo puedo saber, por ejemplo, cuál es el rango de edad, cuáles pueden ser los intereses, si son personas que mayoritariamente están casadas o no, tienen hijos o no, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, definir los recursos necesarios para que la estrategia llegue bien a quien me interesa que le llegue bien. Es decir, es definir qué es lo que necesito para. Hoy todos sabemos que el tema presupuestario es un tema definitivamente importante. En consecuencia, también al influencer le va a ser muy útil generar mucha creatividad o desplegar mucha creatividad y colaboracionismo a los efectos de poner a disposición las mejores propuestas con costos verdaderamente razonables. Y una vez que tengo esto, entonces definir el canal a través del cual quiero llegar a ese grupo de personas. En algunos casos pudiera ser un cara a cara, en otros casos puede ser a través de los mecanismos de intranet que dispone la organización, pero también pueden ser las redes de apoyo o una combinación adecuada de todo esto. Es decir, es muy, pero muy importante habilitar los diversos mecanismos que tiene la organización para que las cosas vayan fluyendo de manera adecuada. Vamos a pasar a la otra, Gustavo, por favor. Es decir, conexión con la audiencia. Tendrían que ver estos pasos. Y vamos a pasar a la otra lámina. Por supuesto, haciendo uso, señores, de todas las redes
a ver, hoy sabemos que las redes tienen, dependiendo del tipo de red que vas a utilizar, me refiero a las redes sociales, tienen objetivos, entonces todo esto lo tengo que de alguna manera considerar al momento de llegar o que el mensaje llegue a donde yo quiero y necesito que llegue. Una vez que todo está listo, entonces bueno, tenemos un plan de acción y el plan de acción es tal como lo conocemos. Definir cuál es la actividad que vamos a realizar, con qué objetivo, quién es el responsable directo de la acción, con qué fecha de inicio, cuándo se va a revisar, cuándo se pretende culminar y muy importante, qué indicador de éxito me va a decir a mí que realmente alcancé el objetivo o si no lo alcancé. Es decir, tengo que tener un indicador que me diga si voy bien, no voy bien, si estoy llegando al objetivo, en qué medida, etcétera, etcétera, para poder evaluar los resultados. Es decir, los resultados es importante que se midan y que de alguna manera tengan, o sea, haya información en relación a en qué medida está llegando, en qué medida llegó, en qué medida no llegó, etcétera, etcétera. Ok, pasamos a la otra. Una vez, a ver, fíjense que esto está listo, vamos pasando, Gustavo. Bueno, es muy importante, así como es la secuencia de los pasos a seguir, es muy, pero muy importante también tener conciencia de las características que los estudiosos de este tema comparten con o sea, el público en general a los efectos de tener claro. Estas características yo las relaciono más con el ser, más que con el saber, con el ser humano que somos, porque al final, bueno, somos seres humanos. Fíjense que en la mañana de hoy estaba en una conferencia donde habían invitados internacionales, les comentaba hace un ratito a mis compañeros, y una de las cosas que hacía referencia a los ponentes es que estamos en un momento muy difícil y probablemente pudiera ser que yo, ser humano, estoy cómoda, no tengo ninguna afectación, tengo las necesidades básicas resueltas, pero hay mucha gente que no lo está pasando igual. Entonces, aquí lo importante es la conexión con el ser, no tanto con el saber. Eso va a aparecer y créanme que va a aparecer, pero en una primera instancia es la vinculación con el ser humano. Creo que alguien que tiene el micrófono abierto, Gustavo. Entonces, a ver, haciendo referencia a las características del influencer, lo que nos arrojan los estudiosos de esto es que, bueno, lo primero, la primera característica, tiene que ser una persona íntegra. Una persona, es decir, una persona que trabaje su integridad, que trabaje su coherencia, el establecimiento de actuación combinado con pensamiento y acción que se denote allí, tiene que haber impecabilidad en eso. Por el otro lado, que sea una persona que nutra a las demás personas, y el nutrir a las demás personas tiene mucho que ver con ponerme en el zapato del otro, exaltar mucho los aspectos positivos del otro, también celebrar logros, pero estar muy pendiente de ese otro, cómo lo hace, qué es lo que hace, para posibilitar que esa persona fortalezca su fe, que es la tercera característica en un influencer. Si yo no creo en las demás personas, probablemente me va a ser muy difícil generar influencia en el otro de manera intencionada, porque el tener fe en el otro es creer y fortalecer en el otro esa creencia fundamental. Ok, pasamos a la próxima lámina. Las otras características siguientes tienen que ver con, por supuesto, escuchar a las personas. La escucha es fundamental. Ok, pasamos, entender a las personas y la próxima, Gustavo, ampliar a las personas. Fíjense bien, escucho a la persona, dónde está, qué es lo que dice y qué es lo que no dice, pero que es importante entender a esa persona, su realidad, probablemente desarrollar eso que se conoce como empatía,
con ese ser humano o con ese grupo de seres humanos. Y por supuesto, ampliar a las personas, que tiene mucho que ver también con el potenciar sus capacidades. Creo que alguien está escribiendo en la pantalla, Gustavo. Pasamos a la próxima lámina. Ok. Luego, como próximas características, vamos a pasar las dos siguientes. Navegar por las personas, que esto está referido en consecuencia a que muchas veces la gente no puede hacer algo o siente que de alguna manera hay algo que le es difícil hacer. En consecuencia, qué importante es que el influencer pueda hacerlo por esa persona. Hay momentos en que todos los seres humanos necesitamos apoyo, requerimos del apoyo del otro, y en ese momento qué importante es que pudiera ser. Por supuesto, esto marca mucha pauta para la conexión con las otras personas, definitivamente. Vamos a pasar a la próxima, Gustavo. Fortalecer a las demás personas, y por último, vamos a pasar a la otra, multiplicar, es decir, potenciar. Si yo les pudiera decir esto en un término, es como reproducir otros influencers, es decir, que sea posible que todo lo que la persona fue incorporando, a su vez lo pueda retransmitir en la organización en otros términos. Entonces, fíjense que estas 10 características, yo les decía hace un ratito, tienen mucho que ver, mucho más que ver con el ser, más que con una dinámica, vamos a decir, objetiva, racional de lo que tienes que hacer. Probablemente entre el ser y el hacer se facilite más, pero el ser, yo diría que un influencer organizacional, si hay algo que tiene que trabajar, es a sí mismo, para poderse incorporar definitivamente características y desarrollar esas características que potencien de una mejor manera su influencia, sus posibilidades y el obtener resultados. Fíjense que otra de las características importantes por estos tiempos es el resultado, es decir, es exacerbar el compromiso en las personas para que los resultados sean los adecuados. Y esto se logra en la medida en que todo el mundo aporta para una mejor construcción y para una co-creación en términos ideales. Ok, pasamos a la próxima, Gustavo. Aquí lo que podemos ver es que, bueno, todas estas características de alguna manera tienen un significado importante, ya como se los había referido hace un momento. Modelar integridad, bueno, con todo el mundo. Es decir, no es que lo voy a hacer en unos espacios sí, en otros espacios no, porque eso no hablaría de mi congruencia. O como muchas veces suele ocurrir en las organizaciones, que cuando estoy con los líderes tengo un comportamiento, pero cuando estoy con mi grupo par exhibo otro comportamiento, o cuando me ves hago una cosa, cuando no me ves hago otra. Esto definitivamente pues debería ser trabajado. Y así todas las características, por ejemplo, navegar con las personas a través de las dificultades que la vida de alguna manera va presentando hasta que la persona pueda hacerlo por su cuenta. Es apoyar a ese ser humano para que pueda hacerlo cada vez con más seguridad. Por ejemplo, reproducir otros líderes para que la influencia de estos líderes continúe creciendo y se constituya en rasgo cultural dentro de una organización. Una organización, créanme que practica esto, lo hace de manera consistente y sistemático, sus resultados con toda seguridad van a ser diferentes a cuando no tiene este tipo de prácticas, o cuando por el contrario las prácticas se vinculan más con los enfoques tradicionales. ¿Por qué? Porque bueno, aquí la gente aparece, la gente definitivamente tiene un sentido y la gente de alguna manera se identifica con esto. Se crea lo que en las nuevas tendencias de
agilidad se llama el sentido de propiedad. Es decir, siento que estos resultados que estamos trabajando en esta organización me pertenecen, tienen algo que ver conmigo y se desarrolla el compromiso, que es la base fundamental del nuevo estilo de liderazgo. Vamos a pasar a la otra, por favor, Gustavo. En esta otra lámina que viene, lo que hay es como una vinculación de los 4 momentos de la influencia con las características del influencer. Por ejemplo, motivación. ¿Con qué característica tiene que ver? ¿Y por qué sería importante que estén estas características para que esta etapa de motivación se dé de manera adecuada? Bueno, porque qué bueno es que el influencer pueda sustentar a las personas, mostrar fe en ellos, entenderlos, escucharlos, por ejemplo, y así. Cada etapa de esta, pues tiene unas características asociadas que si de estar presente van a tener evidentemente mucho mayor impacto en las personas y en los grupos que de no estar. Ustedes me preguntarán, bueno, pero ¿habrá un ser humano tan perfecto que sea así de perfecto? Estas cosas se van incorporando, se van desarrollando, y lo que sí es seguro que en un grupo de trabajo todas estas características pueden estar presentes. Algunas en alguna persona más que en otra, pero como integralidad esto es perfectamente posible desarrollar. Vamos a la otra lámina, Gustavo. Y ya para ir cerrando, para abrir el ciclo de intercambio, bueno, ese influencer, ¿qué cosas debería también conocer? ¿De qué herramientas debería estar incorporando para poder hacerlo de una manera más adecuada? Aquí vamos a poner toda la explosión de cosas, Gustavo, que están allí. Bueno, en la medida que pueda irse preparando y pueda ir desarrollando competencias y armándose de herramientas con toda la seguridad que le va a ser mucho más útil a los grupos de personas con los cuales interactúe. Por ejemplo, competencias comunicacionales, por supuesto, pero también ese ámbito de la comunicación que es la persuasión, por supuesto que sí, el manejo de redes organizacionales, y nuevamente acá hago la aclaración que no necesariamente estas redes están referidas a las redes sociales, sino a las redes, al establecimiento de comunidades, esas redes de apoyo que se están dando en muchas organizaciones. Pero también manejar, por ejemplo, distinciones de lo que implica atención y servicio, de indagación apreciativa, que es una herramienta fundamental para comenzar a explorar y reconocernos a nosotros en todo lo bueno que hemos hecho y de lo que somos capaces de hacer también. Qué bueno que un influencer se haga experto en storytelling, por ejemplo. Hoy sabemos que contar historias es mucho más revelador que entregar fórmulas. Por ejemplo, se va a trabajar valores y qué bueno es que lo puede hacer a través de historias que dejen mucho y que la gente se conecta mucho más fácilmente con esto. El impacto de esto está medido. Ok, Gustavo, vamos a pasar las otras siguientes también. Por supuesto, argumentación, manejo tecnológico y muy importante, las herramientas que hoy están puestas en el tapete de las organizaciones agile o organizaciones ágiles que están en el marco, vinculadas en el marco de lo que significa todos estos enfoques de transformación digital en un entorno absolutamente disruptivo y que es importante que vayamos incorporando todos estos elementos. Por ejemplo, herramientas como Scrum, Canvas, Design Thinking o pensamientos de diseño para que vayamos aprendiendo cómo ir articulando todas estas cosas. Imagínense ustedes un grupo de trabajo manejando todo esto para poder resolver cosas, para poder planificarlas, para poder crear proyectos que puedan ser de fácil ejecución, cortos, con grupos reducidos de personas en número, y en donde podamos hablar más o menos un mismo idioma, donde la confianza sea el basamento fundamental que sustente todo esto y donde el liderazgo verdaderamente esté en disponibilidad de dar ese salto, ese paso que hoy exigen los nuevos tiempos. Créanme que si hay algo importante en este momento
Para mí, creo que uno de los aspectos fundamentales a trabajar en este momento y a partir de este momento tiene que ver con el liderazgo en las organizaciones. Entonces, ya para ir cerrando, vamos a pasar a la última, Gustavo. Quiero cerrar con un pensamiento de una persona que, wow, ha aportado muchísimo, eso que se conoce como neuromarketing, y es una persona experta en innovación. Y fíjense que él regala este pensamiento. Sé de lunes a jueves un hacedor, o sea, haz cosas. De viernes a sábado un amante. El domingo conviértete en un pensador. Es decir, recuerden las 3 características de un influencer, que es visión, disciplina y pasión. Si no tenemos foco, probablemente no vamos a llegar donde queríamos llegar. Si no somos disciplinados, inclusive con nosotros mismos, o yo diría, más con nosotros mismos que con los demás, probablemente se va a dispersar ante la primera eventualidad algún objetivo que tengamos. Y si no le ponemos pasión a lo que hacemos, definitivamente no vamos a llegar. Solo con estos elementos podrás poner en práctica esas 3 características fundamentales para convertirte en un influencer de manera consciente. Y mi mensaje acá es, señores, qué importante es que tengamos conciencia de cómo es que podemos influir en otros. Siempre va a haber personas que no le vamos a llegar y eso también es humano y es perfectamente válido y no nos podemos poner como objetivo gustarle a todo el mundo, ni caerle bien a todo el mundo, ni que todo el mundo nos quiera. Eso es irreal. Sencillamente, lo importante es hacer, no dejar de hacer, no pararnos nunca, porque la única forma de atender la dificultad tiene que ver con organizarnos de una manera humana. Y hoy los estilos de liderazgo y los nuevos enfoques organizacionales que vienen en muchísimos, diría yo, en muchísima magnitud impulsado por las nuevas generaciones, es porque las nuevas generaciones no están disponibles para hacer lo que probablemente hicimos en el pasado. Así que con esto cierro y yo estoy, por supuesto, atenta a las inquietudes que ustedes tengan a bien hacer, preguntas, para, creo que las pueden escribir vía chat y a través del chat pues podemos interactuar. Yo con muchísimo gusto estaré compartiendo y respondiendo las inquietudes. Así que, Gustavo. Bueno, muchísimas gracias, profesora, por su exposición. Fíjense que hoy es día jueves y la profesora nos indica en ese pensamiento que nos regaló al final que hoy es un día de hacer. Así que hoy es un día de hacer. Bienvenidas las preguntas. Profesor Machado, hoy es miércoles. Hoy es miércoles, tiene usted razón, profesor. Sí, señor. Usted quiere llegar a los días de la pasión, pero es bueno, todavía estamos en el periodo de hacer, profesor. Sí, sí. Bueno, profesor, porque lo que pasa es que precisamente esa es la inspiración que genera este tipo de actividades, le potencia las habilidades y entonces usted empieza a hacer realidades, pues, ¿no? Muy bien, excelente. Excelente. Bueno, aprovecho para saludarlo, profesor Zambrano. Encantada yo de estar aquí esta tarde compartiendo con ustedes todos estos enfoques y bueno, fascinada de este intercambio. Y particularmente, profesora, quiero agradecerle el que esté con nosotros esta tarde y compartiendo con este grupo de cerca de 60 personas, escuchándola y aprendiendo, ¿no? Porque en verdad estamos en un periodo donde es necesario aprender, es necesario estudiar, porque tenemos que rehacernos, porque la realidad es completamente distinta. Y le agradezco que usted esté con nosotros. Escuché una parte de la exposición y me gustó mucho su planteamiento. Muy agradecido, profe.
A ustedes. Bueno, Muchísimas gracias. ahora fíjense, como estamos entre lunes y miércoles, además de, entre lunes y jueves, perdón, además de múltiples elogios que está recibiendo por acá la profesora, ya tenemos a nuestra distinguida participante Maybeth Urbina realizando la siguiente pregunta. ¿Cómo ven las organizaciones en el futuro? Y eso esa es su interrogante, pero además coloca un comentario aparte, considerando que el futuro es hoy. Sí, eso es correcto, Maybeth. El futuro llegó, o sea, el futuro llegó, es hoy. Realmente, ¿qué fue lo que pasó? Y esto es una interpretación personalísima. Ya venía, todos sabemos que muchísimos países ya están en esto montados desde hace bastante rato. Y bueno, mira, esto sencillamente lo que hizo fue que este proceso nos obligó a darnos cuenta. Es como cuando tienes que hacer una parada obligada y reflexionar. Eso lo podemos tomar como un traspié, pero también lo podemos tomar como un impulso para montarnos en la ola que nos tengamos que montar. Y yo creo que esa es la idea. La idea es acelerar probablemente el paso y montarnos en todas estas estrategias. Y si ustedes me preguntaran, quizás esto comienza con el enfoque de liderazgo. Yo creo que el cambio a nivel organizacional se da a partir del enfoque de liderazgo o el cambio que tiene que darse en la concepción del liderazgo. Ya los estilos de liderazgo, sobre todo centrados en el control, en el poder, creo que no van a estar dando respuestas a las organizaciones. Hoy requerimos respuestas no rápidas, ágiles, que es bien diferente. Fíjense que no tiene que ver con hacer las cosas apresuradas y equivocarme, no, tiene que ver con hacer las cosas más rápido que la competencia o más pronto que la competencia, por lo cual tenemos que ser capaces de arriesgarnos, de aportar, de equivocarnos. De hecho, uno de los autores de todas estas tendencias dice, equivócate pronto, equivócate barato. En la medida en que me equivoco más temprano, el costo de la equivocación, por supuesto que es mucho menor. Y todo eso es una dinámica que hay que aprender. Nosotros en Venezuela la tenemos particularmente complicada, verdaderamente. Por consiguiente, yo creo que ahí también tenemos que ser realistas e ir progresivamente para poder ir haciendo lo que esté a nuestro alcance hacer. Es decir, sin proponernos metas imposibles, porque eso es frustrante y no ayuda. O sea, un proceso como este no ayuda, por el contrario, desayuda. No sé, Maybeth, si respondo tu inquietud, pero bueno, en resumen, pues lo que te quiero decir es que el futuro es hoy, llegó, y tenemos que, entre no hacer y hacer, comenzar a hacer, a pesar que no lo hagamos todo perfecto de una vez. Siguen las felicitaciones por acá, profesora. Nos dice Gracias. Maybeth que gracias, excelente, perfecto. Profesora, usted en su disertación nos habló de tres tipos de liderazgo. Nos habló de liderazgo experto, liderazgo de productividad, liderazgo de relación, ¿no? Ajá. Sí. En este tiempo, ¿usted nos recomendaría una mezcla? ¿Qué mezcla nos recomendaría de esos tres tipos o estilos pues, de liderazgo, en esos roles? ¿Cuál es la mezcla que usted nos recomendaría? Sí. A ver, fíjate que lo ideal sería que tú te posesiones en el rol de relación, pero que tengas ganado ya los anteriores y que te puedas movilizar en ese continuum de manera flexible, adecuada, dependiendo de. ¿Por qué? Porque vamos a tener en el equipo probablemente personas con menos experiencia a las cuales siempre es importante hacerle o sea, que trabajes más sobre la base de instrucciones, de mucho seguimiento, pero vas a tener personas seguramente más maduras que el abordaje a esas personas suele ser diferente. Un poco lo que conocíamos tradicionalmente como liderazgo situacional. Lo que sería un impensable en este momento es que te quedes anclado, por ejemplo, en el liderazgo de la posición. El liderazgo de la posición, bueno, como yo soy gerente de finanzas y bueno, yo soy el que la verdad absoluta está en mis manos
y yo soy el que manda aquí, las cosas aquí se hacen como yo. O como decimos por ahí en broma, bueno, a ver, participen, comenten sus ideas, que al final yo soy quien va a decir cómo es la cosa. Eso sería fatal en este momento. Entonces, siempre hace falta, fíjense que en estas nuevas tendencias no es que no hace falta control, de hecho, por ejemplo, en las prácticas de Scrum, wow, todos los días hay un reporte rápido de lo que se está haciendo, de lo que se hizo, de lo que se va a hacer y cuáles son las dificultades que hemos confrontado y qué vamos a hacer con eso. Es decir, pero esa responsabilidad recae en lo individual. Cada persona sabe el compromiso que asumió, sabe el compromiso que tiene. Ustedes me preguntarán, wow, ¿y en Venezuela eso es posible? Por ejemplo, siendo realista en una organización donde a la gente le cuesta mucho llegar a su sitio de trabajo, cuando se restablezcan las cosas, en este momento no tiene mucha posibilidad de interconexión, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tenemos que ir haciendo los ajustes. Pero, nuevamente, entre hacer y no hacer, yo creo que es importante hacer. Y lo más importante de todo, que nuestra mentalidad cambie, que nosotros reflexionemos en relación a cómo me ocurre, cómo lo estoy haciendo, y propiciar en la convicción de que en la medida que voy dejando, oye, en mi camino, un legado que puede ser que lo tomes o no lo tomes, pero en la convicción de que lo que estoy haciendo es lo adecuado, yo creo que eso bueno, es un infaltable por estos tiempos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Gustavo, yo creo que lo ideal sería que nos preparáramos para asumir los 3 roles cuando haga falta, pero que el rol de líder relacional sea el que tenga la batuta de manera permanente. Interesante ese planteamiento, profesora, muy interesante. Escuchándola y leyendo todos estos mensajes de los que están en la sala, me lleva que nosotros, el IGES y usted, o usted y el IGES, si usted me lo permite, conversemos de qué podemos hacer para orientar más en este camino. Porque ya la gente está preguntando, ¿y cómo hago para implantar eso? Claro. ¿Cómo hago para ir adaptándome? ¿Cómo hago yo como gerente para ir aprendiendo y avanzando en ese camino que luce necesario hacerlo, ¿no? Sí, pero que eso no es fácil. En verdad, si fuéramos a aprender otra cosa mucho más técnica, quizás la cosa sería más fácil, pero este es un tema muy complejo. Es profundo. Muy profundo, claro, resbaladizo, claro donde la gente puede empezar y luego no continuar. Fíjese, y me disculpan los participantes y la profesora por estos 2 minutos que voy a tomarme para hacer un comentario. Fíjense, nosotros estamos haciendo una transformación de toda la oferta de formación, de adiestramiento en el área gerencial y supervisoria en las empresas. Estamos trabajando, por ejemplo, toda la programación está pasando al enfoque online, sin descartar de que en el próximo año podamos estar sentados otra vez en las aulas, ¿no? Con algunos cambios, pero para algunas actividades estar allí en el aula. Pero el grueso, 80-90% de las actividades, estamos llevándola al enfoque online, a la modalidad online. Y uno de esos programas es uno de los programas más exitosos del IES, que es el programa de formación gerencial, que va a iniciar pronto, va a iniciar ahora en octubre. Todo el programa online, con el apoyo de la Universidad Metropolitana. Pero fíjense que allí estamos trabajando varios temas blandos, ¿no? El tema de liderazgo, el tema de inteligencia emocional, el tema de trabajo en equipo, con variantes, ¿no? Y pensando mucho en lo que
en lo que significa el impacto del COVID en las organizaciones y en la gente, en las personas. Esa relación que cambió completamente, la manera de relacionarnos, de comunicarnos, etc., ¿no? Bueno, este tema que usted está mencionando, que es completamente y compatible con lo que nosotros hemos diseñado para el programa, pero es importante ver cómo incorporamos algo suyo, profesora. Este es un tema del liderazgo, del líder influencer, es muy importante. Sí. ¿No? Ya podemos conversar un poquito más adelante. El programa arranca en octubre y termina un periodo de 7, 8 meses, ¿no? Claro. Pero pudiéramos conversar. Me llamó la atención, me llama la atención. Un esquema, un método, un protocolo, unos pasos de cómo ir adaptando esto por parte del gerente en las organizaciones es muy importante. Y cierro con esta expresión. Y cierro con esta expresión. Yo estoy convencido que la manera como hemos gerenciado en el IGES, y particularmente me cito yo mismo, es decir, esa forma no puede ser a partir de ahora. Tenemos que gerenciar de otra manera. Y tenemos que reconocer de que tenemos algunas debilidades. Y tenemos que ir hacia mejorar eso. Y eso lo estamos viendo de que nuestros programas también tienen que cambiar y tienen que mejorar. Y hemos tenido intensas jornadas de trabajo con profesores, con asesores, y en verdad muy importante. Y este tema me gustaría conversarlo más adelante con usted, profesora. Claro que sí, claro que sí. Yo estoy convencida, profesor Adalberto, que definitivamente tenemos que cambiar. No nos es fácil. Imagínense ustedes, por ejemplo, nuestra generación, que nosotros pretendíamos, finalizar nuestra vinculación con el ámbito laboral, un poco con toda la experiencia, el cúmulo de que habíamos hecho, porque hemos incorporado muchas cosas, pero no, sorpresa. Y eso nos rejuvenece, por lo cual es importante animarse a incorporarse pues a estas nuevas tendencias. Lo cual significa que sí, yo estoy totalmente de acuerdo y con esto se puede hacer maravilla. Imagínense ustedes una organización que forme influencers con roles, personas con roles de liderazgo o no, para desarrollar proyectos internos de una manera articulada, aplicando todas estas herramientas. Bueno, yo creo que el país rejuvenecería en cuestión de ese es mi sueño dorado. Por eso yo le comentaba a Gustavo al inicio, yo estoy enamorada de esto, porque definitivamente creo que esto es algo posible. Yo sí creo que nosotros podemos, como país, seguir aportando a la construcción de lo mejor que sí tenemos nosotros, que no lo tenemos que buscar en otra parte, por lo cual, bueno, estoy a la orden. Cuando usted pueda, decida, pues podemos conversar en relación a este punto. Muchísimas gracias, profesora. A la orden. A ver, Gustavo, no sé si hay otras interrogantes por allí. Cómo no. Nuestra distinguida participante, Yaumín Perdomo, comenta lo siguiente. Saludos, excelente ponencia. ¿Cómo recomienda ejercer un liderazgo efectivo e influencer en estos tiempos de teletrabajo? Mira, pues tenemos que aprender, y fíjense, parte de las cosas que hemos ido aprendiendo tiene que ver con que esta barrera que tenemos de la pantalla puede ser muy amena, muy amigable. Por ejemplo, una cosa que a mí me parecía insólita es hacer un karaoke a través de este mecanismo. Bueno, y se da de una manera divina. A mí me encanta cantar. Yo pertenezco a un grupo de karaoke para oye, llenarme un poquito de energía positiva. Y créanme, yo pensaba que era un imposible, pero no. Entonces, es como desmitificar la pantalla. Es como quizás quitarle un poquito el prejuicio que tenemos a que la pantalla
no es afectiva o nos impide ser afectivo cercana con el otro. Entonces es buscar ir desarrollando pues esos mecanismos para que podamos hacerlo cada vez más cercano, más humano, y yo les puedo jurar que esto se da. Se dan muchísimas cosas. Por ejemplo, veía yo un grupo de niños que acaba de comenzar ahorita sus actividades escolares y vi unas cosas insólitas. Por ejemplo, los niños apagan la pantalla, la cámara, y entonces, bueno, se ponen a hacer otras cosas y el profesor está hablando por allá. Bueno, todas estas cosas va a haber que corregirlas, a lo mejor nunca se van a poder corregir, pero yo creo que con los grupos humanos, en las organizaciones, los líderes, a pesar de este distanciamiento, pueden hacer cosas maravillosas. ¿Qué tiene que estar? Para mí, ¿cuál es el factor fundamental que tiene que estar presente? El compromiso. Y señores, para mí, una de las cosas fundamentales que impulsa el compromiso es la responsabilidad individual. Una vez que yo comprendo de lo que yo puedo ser capaz, de lo que yo puedo ser capaz de generar cuando no hago lo que tengo que hacer, yo creo que eso es fundamental. Entonces allí sí que hay que dar conversaciones, líderes con grupos de trabajo para propiciar que la gente se comprometa y que descubra qué es lo que lo mueve definitivamente. Sabemos, y yo créanme que no estoy, o sea, no sé, en otro planeta, yo estoy en el planeta Tierra, en el país Venezuela, entendiendo todas las dificultades que tenemos, pero yo creo que a pesar de eso, son muchas las cosas que podemos hacer. Por ejemplo, en el ámbito de la dificultad, el desarrollar esa red colaborativa para que no nos sintamos solos, para que entendamos que estamos todos en este desafío y que entre todos podemos salir adelante. Creo que eso es fundamental. Entonces yo creo que por eso les digo, es un trabajo de liderazgo que no es pedirte el reporte, si no lo entregas a las 9 de la mañana, no lo hiciste bien. No, 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 no. Eso se acabó. O sea, eso no es así. O sea, hoy eso no puede ser. Hoy es otra cosa. Es la vinculación con el ser humano que está detrás de esa pantalla, con lo que puede estar sintiendo, con lo que puede estar padeciendo. Ojo, y esto tampoco pasa por aceptar todo lo que el otro quiere, como quiere, no, porque hay pautas. Señores, la disciplina es fundamental, pero sí la conversación es importantísimo, el ver cómo le ocurre al otro, qué pasa, cómo podemos optimizar esto, escuchar. Por eso es que créanme que en todo lo que vimos, probablemente donde yo les pediría que metan lupa, tiene que ver con las características de la influencia, porque esto es un tema del ser, más que del hacer. Es un tema del ser. Y créanme que se dan resultados espectaculares. Muy bien, muy bien. Sí. Nuestra distinguida participante, la doctora Escola, como reflexión a su disertación, nos plantea lo siguiente: definitivamente tiempo de ir rompiendo paradigmas. Ya hay una democratización de la información a nivel mundial y pasó a ser de acceso general. Por tanto, esa integridad personal y profesional es una condición permanente. Eso es nuestra también distinguida participante. Eso es correcto. ¿Algún comentario, profe? Sí, yo diría que es así definitivamente. Fíjate que cuando yo creo que es decir, fíjense que hasta ahora, bueno, vamos por el mundo, no sabemos, presumimos que a lo mejor hemos ejercido influencia en alguien, pero cuando tú lo llevas a nivel consciente y estás perfectamente consciente de que lo que tú haces puede impactar a otros, ahí el sentido de responsabilidad se despierta automáticamente, porque ya no eres tú solo, es decir, ya no eres tú un ser humano en el mundo, sino que ya tú tienes, o sea, tienes presente que puedes generar impacto positivo o negativo en el otro. Entonces, ¿qué es lo que quieres dejar como trascendencia? ¿Es lo negativo o es más lo positivo? Básicamente, pero lo que dice esta persona pues es fundamental, es así. Continúan, por supuesto, las felicitaciones a la profesora por su respuesta y a Lige por haber tenido el acierto de invitarla a esta actividad. Nuestra participante Geraldine Ojeda realiza el siguiente comentario acerca de la motivación, sobre todo en Venezuela.
el mismo líder o influencer debe hacer un trabajo interno de calidad para lograr la influencia o los resultados deseados. Es correcto, Geraldine, es así. Es decir, vuelvo y repito, insisto, no la tenemos fácil, para nada. Probablemente en el planeta Tierra, uno de los mayores desafíos nos correspondió a nosotros. Bueno, tenemos dos opciones de verlo. Por eso la herramienta que les mencionaba hace un momento, indagación apreciativa, nos aproxima y nos ayudaría a descubrir qué momentos de dificultad nosotros mismos, todos los que estamos acá reunidos, hemos podido afrontar y hemos salido airosos nosotros, con nuestras propias acciones y decisiones. Y esas características es importante traerlas acá, esas fortalezas del carácter, es importante traerlas acá porque nos van a hacer falta. Entonces, ¿qué es lo que nos ha determinado? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hizo que nosotros mismos saliéramos airosos de las dificultades que hemos tenido? Bueno, esas las tenemos que poner al servicio. Y el otro mecanismo es que, fíjense, nosotros probablemente, producto de la educación, los mensajes que hemos recibido toda la vida, pensamos que vamos a ser felices eternamente. Y no es así, señores. La dificultad forma parte de nuestro cotidiano. Es decir, vivir significa pasarla bien, pero también tener dificultades, afrontar momentos ingratos, vivir experiencias que no queríamos vivirle, que si nos hubiesen preguntado, ¿te gustaría? Vamos a decir que no. Por ejemplo, la pérdida de seres queridos, por ejemplo, una separación de pareja, por ejemplo, la pérdida de un hijo, por ejemplo, tantas cosas. Entonces, señores, si hay algo que nosotros tenemos que prepararnos, pero con una mirada optimista, es a lidiar con la adversidad. La adversidad está presente y estará presente siempre. No podemos eliminarla de nuestra existencia, no hay manera, no hay manera. Créanme que si esto fuese posible, ya estaríamos avanzados en eso en el planeta Tierra. No es posible. La adversidad está y siempre va a estar. ¿Qué es lo importante hacer? Por eso es que el rodearnos de personas que en algún momento se puedan constituir en nuestra red social de apoyo es fundamental. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros tenemos que responsabilizarnos de nosotros y de lo que hacemos y de cómo afrontamos las circunstancias vitales. En consecuencia, es un tema, fíjense que es un tema del ser, de preparación, de prepararme yo como ser humano. Una de las cosas maravillosas que yo veo en este momento es que probablemente las nuevas generaciones la van a tener un poco más adelantado. Comenzaron la lección, mucho más, el libro ya lo comenzaron por la lección 25. Nosotros tuvimos que comenzarla probablemente desde la introducción. Ya ellos tienen un camino andado y eso es una gran noticia. Bueno, nuestra distinguida participante Rosana Montero realiza un planteamiento en el que usted puede profundizar porque ya lo ha tocado, que es el de cómo trabajar en equipo a distancia, ¿no? Poco ya se tocó con el tema del teletrabajo, ¿no? Sí. Adelante, profesora. Bueno, fíjate, aquí es ir... yo diría que buscando opciones y modalidades, las que más se ajusten al equipo de trabajo, a las características, llegando a acuerdos. Yo creo que una de las cosas fundamentales es la conversación con los equipos de trabajo, donde escuchemos más allá de la palabra, inclusive que escuchemos lo que no se dice. Porque muchas veces el colaborador tiene una determinada circunstancia, pero no la quiere decir, porque aprendió que decir que está en desventaja respecto a sus compañeros puede ser letal. En consecuencia, es desmitificar todas estas creencias. Por eso es que lo que decía el profesor Adalberto lo comparto al 1000%. Lo más difícil en todo esto es propiciar el cambio de mentalidad. Pero allí tenemos que ir. O sea, yo creo que el transitar ese espacio
donde no nos sentimos seguros, donde nos dé miedo, es importante ir, porque es lo único que nos va a permitir generar fortalezas para poder salir adelante. Si yo no manejo conflicto, evado conflicto, nunca voy a aprender a resolver el conflicto o afrontar el conflicto. Si yo no me enfrento a este reto, va a ser muy cuesta arriba. Créanme, muy cuesta arriba los próximos tiempos y los desafíos que están por venir. Bueno, fíjense ustedes que en un webinar anterior con la profesora Crismar Mendoza, ella nos hablaba que las actividades importantes duraban aproximadamente hora y media. Y esta es una actividad importantísima. Llevamos... Entonces, fundamentalmente, con eso que queremos transmitir, y en primer lugar, nuestro distinguido participante, Oscar Delgado, pues realiza un elogio de verdad muy merecido a la profesora de la Marina, que es una gran influencia y motivadora del quehacer. Gracias. Agradece el comentario. Nuestro distinguido profesor Adalberto nos recuerda que la semana que viene, el jueves 8, vamos a tener una actividad que va también viene con ese mismo propósito de potenciar habilidades para que podamos hacer realidades. Fundamentalmente, la actividad se denomina las habilidades del gerente en la nueva realidad post-COVID-19. Y Geraldine nos plantea que la filosofía estoica aplica en este momento. Hay cosas que no están en nuestro control y debemos seguir adelante con mucha fuerza mental. De manera que, profesora, si nos regala un comentario de cierre para esta actividad. Gracias, Gustavo. Bueno, fíjense, yo a todas las personas que están acá, quiero compartir con ustedes que, fíjense, nos ha tocado duro, no podemos suprimir lo que podemos sentir o olvidar lo que podemos estar sintiendo frente a tanta dificultad. Vamos a focalizarnos, mi invitación es en la posibilidad, sin desconocer los datos de lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo, señores, es real, tiene datos objetivos, nos está afectando a todos, pero es una realidad, es un hecho. Y, a ver, fíjense, hay una gran diferencia entre resignarse, que es fatal. Yo no estoy hablando de resignación, estoy hablando de aceptación. Acepto la realidad, pero me muevo en alguna dirección a los efectos de contribuir a que esa realidad cambie. Y esa es mi invitación. Señores, formen influencers organizacionales y me voy a permitir compartir con ustedes que esto trasciende el ámbito de la organización. Esto hay que llevarlo a las comunidades, hay que llevarlo a la educación. Es demasiado importante. Hay mucha gente valiosa en nuestro país y nosotros no podemos quedarnos con todo el conocimiento que hemos acumulado y que, ojo, estas nuevas tendencias nos están marcando pautas muy importantes, pero créanme que todas están fundamentadas en lo que en algún momento de la historia en materia gerencial dio resultado. En consecuencia, por supuesto con el apoyo, y ahí es donde está la innovación de todas las herramientas que se han venido incorporando, que son maravillosas, pero el sustento gerencial de todo esto se fundamenta en herramientas y en prácticas que ya las veníamos conociendo. Entonces, ¿qué hacer? Hacer. Es decir, no nos quedemos con las ganas de hacer, no nos quedemos con las ganas de contribuir. ¿Cómo llevar esto a la práctica en las organizaciones? Generando grupos, formando influencers para que desarrollen proyectos, llevando esto a las comunidades para que desarrollen proyectos. La gente está ávida de tener utilidad para poder mejorar su entorno, su contexto. Llevar esto a la educación para que los niños comiencen a operar de una manera diferente en sus esquemas. Entonces, bueno, para mí, yo les decía al principio, esto es una pasión y yo estoy convencida de que esto es demasiado útil y a nosotros es demasiado importante en este momento. Es decir, este es el momento. Yo creo que si hay un momento para esto, es este, justamente este. Así que bueno, esa es mi invitación. Mi invitación
Mire, y para cerrar, en estos días participaba yo de una charla donde había un ponente, que no lo voy a mencionar acá, excelente, decía, por favor, ya no hablemos más mal de Venezuela, comencemos a hablar bien de Venezuela. Y yo les dejo una reflexión. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Yo sí. Yo quiero empezar a hablar bien de mi país y yo quiero que empecemos a hacer cosas de las que nosotros sabemos hacer. Sabemos hacer cosas maravillosas. Aquí hay seres humanos maravillosos y no podemos ser egoístas, no nos podemos quedar con todo eso que sabemos. Entonces yo sí creo que nosotros mismos podemos reconstruirnos en esa sociedad que somos, seres humanos maravillosos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Profesor Zambrano, si quiere un mensaje de cierre a nuestra comunidad IGES. Profe, el micrófono hay que abrirlo. Gracias a la profesora por esta tarde, por esta orientación. Gracias a los asistentes, a los que participaron. Nos complace mucho que puedan participar en estas actividades del instituto. Y van a venir otras actividades. La del próximo jueves, vamos a hablar de las habilidades del gerente a futuro, cuáles más se conservan, cuáles deben cambiar, cuáles nuevas habilidades deberíamos asumir. Vamos a hablar de ese tema y del programa que estamos promoviendo para iniciar el próximo mes de octubre. Entonces, agradecidos a todos, agradecidos a todos. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Muy bien, muy bien. Felicidades, que Dios me los bendiga a todos. Amén, amén. Buenas noches.